Juan Guaidó busca renovar su mandato en Venezuela. Pese a ausencia de algunos diputados, el presidente encargado busca la reelección en un año clave. Todo indica que la ofensiva contra la Asamblea Nacional de Venezuela, especialmente durante el último mes del 2019, no le permitirá al régimen de Nicolás Maduro alcanzar su objetivo este domingo. El líder opositor Juan Guaidó aún tiene el apoyo que necesita para su reelección como presidente del Parlamento durante el nuevo año legislativo, que será el último de la legislatura actual de mayoría opositora. Mantenerse en ese cargo es lo que necesita Guaidó para seguir siendo por un año más, que se espera que sea el decisivo, el presidente encargado de Venezuela, de acuerdo con el artículo 233 constitucional, el mismo que invocó el 23 de enero del 2019 en su proclamación en Caracas. Su triunfo en la votación que se realizará este domingo en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional parece seguro. Tenemos mucho más de lo necesario para la reelección en la presidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia interina, aseguró Guaidó en entrevista con el diario ABC de España. Sus cálculos se basan en un precedente, una suerte de ensayo que hubo en el Parlamento el 17 de diciembre. Se necesita claridad, responsabilidad y honestidad. El país no necesita ilusiones ni promesas. Necesita que se le hable con transparencia y se le presenten los escenarios. Ese día, 93 diputados de los 167 que conforman la Asamblea Nacional alzaron sus manos en favor de una reforma de su reglamento interno para permitir el voto virtual de los diputados en el exilio. Entre principales y suplentes, la cifra de parlamentarios exiliados asciende a 27, de acuerdo con datos de la organización local Acceso a la Justicia. Aún sin ello, los votos de esos 93 diputados que aprobaron la modificación serían suficientes para garantizar la reelección de Guaidó. De acuerdo con el mencionado reglamento, hoy el líder opositor necesita la mitad más de uno de los votos de los asistentes, lo que equivale a 84 parlamentarios. La merma de votos, sin embargo, ha sido significativa y había razones en la principal coalición opositora para preocuparse, además de los exiliados entre enjuiciados, inhabilitados, suspendidos y encarcelados. Han visto vaciarse en 4 años los 112 escaños con lo que se garantizó en las elecciones legislativas de diciembre del 2015, la mayoría calificada del Parlamento. A la persecución política se suman las divisiones internas de la fracción opositora y más recientemente la compra de diputados por parte del oficialismo. No obstante, la bancada de la principal fuerza opositora, encabezada por Guaidó, sigue superando a la de los oficialistas. De los 55 diputados chavistas que ganaron en las elecciones del 2015, solo 38 se reintegraron al Parlamento a finales de septiembre del 2019, después de haberse ausentado desde las cuestionadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en julio del 2017. Varios de los diputados oficialistas integran, a su vez, esta instancia paralela a la Asamblea Nacional, a la que se le concedieron facultades plenipotenciarias. Y no es el único órgano que los apoya. El Tribunal Supremo de Justicia, designado por los oficialistas, se ha convertido en el instrumento del régimen para la ejecución del plan perfecto de disolución de la Asamblea Nacional, según denunciaron los profesores de las cátedras de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, en un pronunciamiento conjunto el 31 de diciembre del 2019. Como parte de ese plan, la docena de reconocidos docentes recordó que el 19 de diciembre, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprobó una sentencia en la que declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional, que se había aprobado por 2 días antes, con los 93 votos. Ahora la duda ya no se centra en si Guaidó cuenta o no con el apoyo de los diputados, sino en lo que pudiera intentar el régimen para impedir una reelección que parece segura. Guaidó, sin embargo, se muestra confiado. Sabemos que van a intentar arrebatar nuestras facultades, como lo han venido haciendo desde 2015. Cuando ganamos las legislativas, vamos a avanzar. Tenemos la mayoría absoluta y la vamos a ejercer a plenitud, declaró a ABC. Incertidumbre. Lo que sucede este domingo, sin embargo, será apenas un primer obstáculo por superar para la oposición, tras un 2019 en el que no se alcanzaron los objetivos planteados por Guaidó, con la que parecía una ruta sencilla: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Quienes rechazan a Maduro afrontan el 2020 debilitados, y así se enfrentarán al chavismo en elecciones parlamentarias al final de este año. El presidente de la firma Data Analysis, Luis Vicente León, publicó en su cuenta de Twitter que la convocatoria a estos comicios, sin acuerdo con la oposición, era inevitable y alertó
generará fracturas en la oposición, abstención, toma de la Asamblea Nacional por parte del chavismo, pero sin reconocimiento ni legitimidad internacional. Según datos del más reciente estudio de esta firma, divulgado la semana pasada, 61,8% de las encuestados valoran negativamente la actuación del Poder Legislativo por el bienestar del país. Y hay más, según el estudio, 51% de la población se describe como independiente, mientras que 34% dice ser opositor y apenas 12% ser chavista. De estos independientes, sin embargo, 24% podrían inclinarse hacia la oposición, mientras que apenas 6% podrían apoyar al oficialismo. A juicio de la politóloga María Puerta Riera, Guaidó tiene un gran reto por delante: definir un discurso que refleje a la mayoría del país. Se necesita claridad, responsabilidad y honestidad. El país no necesita ilusiones ni promesas, necesita que se le hable con transparencia y se le presenten los escenarios, una transición negociada o el recrudecimiento del autoritarismo militar, dijo la especialista a El Tiempo. No obstante, en su conversación con ABC de España, Guaidó descartó la posibilidad de diálogo con el régimen de Maduro y manifestó estar dispuesto a conversar solo sobre las condiciones de elecciones presidenciales sin Maduro en el poder, insistió. En cambio, en su hoja de ruta de 3 pasos se mostró confiado en una pronta caída de Maduro. La actual Venezuela. Cuando se pretende emitir un juicio sobre la situación actual de Venezuela, no es posible ignorar su pasado. Por fortuna existe suficiente información que permite conocer cuál ha sido el comportamiento de ese pueblo. Al inicio del siglo XVII se dieron los primeros brotes de la independencia de España. El 26 de marzo de 1812 hubo un fuerte terremoto. Parecieron un poco más de 15.000 almas, la mayoría en Caracas. Muchos afirmaron que era un castigo divino. En esa época el país político estaba fraccionado en 3 sectores: Maracaibo, Coro y Puerto Cabello, que eran partidarios del rey de España. Caracas y Barinas seguían a Bolívar, y Barcelona y Cumaná al general Santiago Mariño. A Bolívar le preocupaba que buena parte del pueblo estaba con España y que José Antonio Páez Mariño y Piar actuaban como jefes supremos en sus regiones. No sobra mencionar que más tarde casi la mitad de las tropas de Pablo Morillo eran criollas. Siendo Venezuela un país rico en agricultura y ganadería, la población carecía de alimentos igual que hoy. No es aventurado afirmar que Venezuela, un segmento de la población a través de los años, ha conservado intacta la genética. Desde la época de la independencia figuró un grupo de personajes revestidos de títulos militares, entre otros: José Antonio Páez, José Tadeo y José Gregorio Monagas, José Francisco Bermúdez, José Dionisio Cisneros, Antonio Leocadio Guzmán, Santiago Mariño, el Indio Rangel, Ezequiel Zamora y Pedro Carujo, todos con un poco común denominador: pendencieros, ambiciosos, arbitrarios, carentes de escrúpulos y pocos letrados. En años recientes aparecen seres que conservan la pureza del ADN de la herencia de sus antecesores. A manera de ejemplo, Juan Vicente Gómez, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Estos últimos, invocando doctrinas de la izquierda radical, destruyeron los bienes de producción y con ello vino la escasez de alimentos e insumos de la salud, la corrupción, la inseguridad de la población y la salida del país de gente capaz. La manera como se han comportado las personas de hoy se asemeja mucho a cómo actuó ese pueblo durante la época de la independencia. Nunca hubo consenso sobre cómo debían proceder. En esta oportunidad millones de venezolanos abandonaron el país. Los que se quedaron deambulan sin tener un norte que los aglutine. Igual que pueblos que han debido afrontar la guerra, muchos de sus hijos murieron defendiendo la libertad. Los venezolanos, sin recurrir a la violencia, deberían enfrentar con mayor firmeza a un gobierno déspota y corrupto que destruyó la riqueza y la libertad de esa nación. Es un hecho que obrar así representará la pérdida de muchas vidas, pero es el único medio de poner fin a tanta ignominia. Recurrir a los medios diplomáticos, aun con personas que tengan principios éticos, es un camino difícil. Y si una de las partes carece de ellos, es un imposible.